Gracias, Berta. Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenides. Estamos encantadas nuevamente de estar en esta reunión con ustedes. La idea de la reunión del día de hoy es poder revisar un poco mejor el documento de formulación del proyecto cuando es en categoría B y que ustedes puedan ir haciéndome o haciéndonos todas las preguntas que consideren pertinentes sobre ese documento. Entonces, lo primero recordarles que Calala cuenta con un protocolo antirracista y que si en algún momento durante esta reunión sienten o presencian algún tipo de violencia racista, pueden enviar un mensaje, una denuncia al correo dupla@calala.org, que a través de ese correo la dupla antirracista de Calala gestiona las denuncias y pone en marcha el protocolo. Bueno, dicho esto, vamos a empezar y bueno, Berta, también te recomendaría si luego pudieras hacer captura de pantalla para eso, ¿vale? Gracias. A ver, voy a ver si puedo compartir. Eh, a ver si me autorizas. Listo. Vale, entonces, la convocatoria, como ustedes saben, del proyecto Radix está puesta en la página web de Calala. Cuando ustedes entran a la página web y aquí directamente a esta página de la convocatoria y van hacia abajo, pues van a tener como toda la información que está disponible de esta segunda convocatoria para financiar proyectos en el marco del RADIX. Importante que se lean toda esta información y aquí tienen esta fe de ratas. Resulta, ahora lo vamos a ver, que en el documento de formulación hay un pequeño error con respecto a los años en los que les pedimos incluir la información de los ingresos de la organización. Entonces eso ahora lo vamos a ver en el formulario. Está puesto aquí en esta fe de ratas, está puesto en el documento de preguntas frecuentes, entonces para que lo revisen. Si bajan, van a ver que en la parte de abajo tienen las bases de la convocatoria y el documento de preguntas frecuentes. Este documento de preguntas frecuentes es importante que lo consulten cuando estén formulando su proyecto, porque de repente han surgido nuevas preguntas que ustedes no habían visto y las vamos colocando ahí, o ahí se aclaran diferentes temas que nos van escribiendo a través de las consultas, a través del correo electrónico. Entonces, es un documento vivo que se va actualizando todos los días, así que es importante que lo revisen varias veces cuando estén formulando su proyecto. Cuando ustedes pinchan a bases de la convocatoria, les lleva a este documento, que es el documento con las bases, donde está la información general de cuáles son los requisitos de la convocatoria y demás. Esto ya lo revisamos en los primeros webinars que tuvimos en el mes de enero, así que no lo vamos a volver a revisar. Pero bueno, el tema es que cuando se van a las bases, al punto 13, donde está el proceso de selección, ahí van a ver que les aparecen los links para los diferentes formularios, dependiendo de la modalidad de proyecto que ustedes vayan a presentar. Entonces, el que vamos a ver hoy es este, que es el formulario de modalidad 2. De este tienen dos posibilidades, uno que es para presentarse como organización sola o otro que es en consorcio. La diferencia es únicamente que se mete una información adicional de la otra organización, así que vamos a ver el de organización individual, porque digamos que la estructura en general no cambia. Que es muy importante para empezar a presentar su proyecto. Lo primero que tienen que hacer es irse a este link que está aquí abajo, que les abre este formulario que vemos aquí. Entonces, cuando ustedes van a este formulario, hay una serie de preguntas que ustedes van a tener que responder sobre su organización. Entonces, acá está el nombre, el año en que fue registrada, el CIF, el número del CIF. Aquí ustedes van a subir el CIF, la dirección, código postal, etcétera, una serie de datos. Según van avanzando en este formulario, van a ver que, por ejemplo, se les pregunta si ustedes van a tener acciones directas o indirectas con infancias y en ese caso, si ustedes sí van a tener, tienen que subir el protocolo de protección a la infancia. También se les solicita que diligencien la declaración de honor, que es uno de los documentos que en las bases tienen el link.
Y esa declaración de honor ustedes tienen que rellenarla con los datos de su organización, de su proyecto y la persona representante legal, firmarla y subirla junto aquí en esta información se les pide, tienen que subirla. Toda esa información que se les pide de subir aquí, también se les pide el documento en el que ustedes demuestran que están al día con los temas fiscales y de seguridad social, también se sube en este formulario. Todos estos documentos y este formulario es parte integrante de su propuesta. Es decir, que si ustedes no presentan este formulario, su propuesta no va a ser evaluada, ¿vale? Y el otro documento de propuesta, que es el formulario, el formato que ustedes van a descargar aquí, es este que vamos a ver ahora. Entonces, en este formato, voy a ver si se puede ver más pequeño, que está como muy grande, ¿verdad? O bueno, no, vamos a dejarlo así. En este formato es el que ustedes van a rellenar con su propuesta de proyecto y lo van a enviar al correo de la convocatoria. El correo de la convocatoria es a través del cual ustedes se han comunicado a hacer preguntas, a través del cual han recibido el link para la reunión de hoy. Es ese correo. Entonces, ¿y qué es este que ven aquí? Convocatorias r4rcalala.org. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que mi proyecto tiene dos partes. Tiene este formato que vamos a presentar aquí online y tiene este documento que voy a enviar por correo electrónico. Si solo mando este documento, mi propuesta queda descalificada. Si solo mando este formato, mi propuesta queda descalificada. Tienen que asegurarse de que han enviado esto y esto también para que su propuesta pueda ser evaluada. Bueno. Eh, en este formato también ustedes van a ver cuando lo estén rellenando que tiene una serie de documentos anexos que ustedes tienen que colocar. Entonces, asegúrense también de que esos documentos vayan anexos a la propuesta cuando la envíen, porque es lo que nos va a permitir a nosotras corroborar cierta información o tener más información a la hora de evaluar su propuesta. Entonces, la idea es que vamos a ir bajando y vamos a ir viendo punto a punto y en cada punto ustedes me van haciendo preguntas, ¿vale? Como no las estoy viendo, si tienen preguntas, pues levantan la mano y Berta les da la palabra porque me van a tener que ir interrumpiendo porque no estoy viendo sino solo el documento. Entonces, lo primero que tienen son unos datos generales. La mayoría de datos generales están en el otro formato, así que aquí son unos datos muy básicos, simplemente la fecha en que están enviando la solicitud, el nombre de la organización, el nombre del proyecto y van a incluir el contacto de una organización amiga que nos pueda dar referencia sobre su trabajo. Entonces colocan aquí el nombre de la organización, de una persona de la organización y el correo electrónico. Y luego van a seleccionar qué tipo de financiación solicitan. Fíjense que aquí y en el otro formulario coloquen exactamente lo mismo, no vayan a poner en este 60.000 y en este 40.000. Tienen que poner en ambos la misma cantidad porque si no eso nos va a generar una confusión. Ahora, eh, hay dos tipos de financiación como ven aquí. O pueden pedir 40.000 euros o pueden pedir 60.000 euros. Las organizaciones que pueden pedir 40.000 euros son organizaciones que en los últimos 3 años tienen un promedio anual de ingresos inferior a 50.000 euros. Es decir, si en los últimos 3 años ustedes cogen sus ingresos de los últimos 3 años, los suman y lo dividen en tres y esa cifra les da 49.999 o menos, ustedes solo pueden pedir 40.000 euros. Si sumando estos 3 años y dividiéndolo en tres, la cifra que me da es 50.000 o más de 50.000, ustedes pueden pedir 60.000 euros en su proyecto, ¿vale? 40.000 euros es desde 0 euros de ingresos hasta 49.999. Una pregunta que ha surgido mucho o bueno, que nos han enviado varias veces al correo electrónico es si las organizaciones con ingresos superiores a 150.000 euros de promedio anual pueden presentarse a esta convocatoria y la respuesta es que no. Esta convocatoria tiene un tope máximo de 150.000 euros de ingreso promedio anual de los últimos 3 años para las organizaciones que se presentan.
Y adicionalmente van a poder ver en el baremo que está en las bases de la convocatoria que cuanto más la organización se aleja de los 50.000 euros de presupuesto anual, menos puntuación tiene en uno de los criterios. Entonces, eso es un elemento a tener en cuenta y eso me lleva a recordarles que tienen que ir verificando el baremo para estar seguras de que esta es la categoría indicada a la que se quieren presentar y con la que van a tener más opción y para que también puedan ir viendo aproximadamente qué puntaje pueden tener en cada uno de los criterios que se califican. ¿Tenemos alguna pregunta sobre esto de los 40.000 euros y de los 60.000 euros? Sí, yo, perdona, tenía una consulta. ¿Se me escucha? Sí. Ah, vale. Nada, mi nombre es Elisa y yo trabajo en Arquitectura Sin Fronteras. Entonces, quería aclarar si esos 150.000 tienen que haber sido los ingresos, o sea, no superar los ingresos de los 3 últimos años en la entidad. El promedio. Exacto, tú sumas 2025, 24 y 23, ¿vale? Entonces agarras cuánto ingresaste en el 2025, cuánto en el 2024 y cuánto en el 2023. Sumas esas tres cifras. Imagínate que son 100.000, 100.000 y 100.000. Te da 300.000, lo divides en tres, te da 100.000. Puedes presentarte porque tienes menos de 150.000. Pero si esa cifra, si ese promedio te da más de 150.000, así si es 150.000 exactos, 150.001, 150.002, ya no se pueden presentar. Y lo otro, como les decía, es que tienen que revisar bien si les merece la pena presentarse, porque entre más se alejan de los 50.000 euros, van a tener menos puntuación en uno de los criterios que valoramos, porque esta convocatoria prioriza organizaciones de base locales muy pequeñas. Y por eso priorizamos a las que están con menos presupuesto de 50.000 o cercanas a 50.000 euros. ¿Vale? Vale, muchas gracias. A ti. ¿Otra pregunta sobre este tema? Está Ok. silenciada, Leticia. Gracias. Sí. Hola. Sí, quería hacer una pregunta. Es que en el apartado de experiencia, justo hay como dos apartados que pone en el A1.3, que dice organizaciones de los ingresos, pone un cero. En el 50.000, en la de 50.000 pone cero y en la de 60.000 pone 9. Entonces ese cero no sé si es que está equivocado o es que no sé, no hay una baremación. No sé si me explico. Luego lo reviso y te respondo más adelante, pero el tema es que cuanto más te alejas de los 50.000 euros hacia arriba, quiero decir, cuanto más ingresos tienes, menos puntaje tienes. Claro, Ese es el tema, pero ahora lo reviso en el baremo a ver vale, es si que es que en en el de las bases hay 50.000, algún error, pero en el de bueno, 50.000 pone revisémoslo de una cero vez. Dame un y en, segundo. en el otro sí, en el otro pone 9. Pero por eso digo, no sé si es que lo valoráis de otra manera o es ¿Me que dijiste a hay uno? una confusión. ¿Es a 1.9? ¿A uno qué? ¿Me dijiste a 1.9? 1.3, 1.3. A ver, vale, a 1.3. Ok. Organización con ingresos anuales cercanos a los 50.000 euros. Vale, tengo que revisarlo porque sí puede ser que haya un error porque esto lo valoramos en todos los proyectos, en todas las propuestas, Y ¿vale? sería 9 puntos también, ¿no? O sea, cuando la organización tiene, o sea, el puntaje máximo en esta categoría efectivamente es 9 puntos. Cuando la Vale, organización, lo que pasa es que ahora mismo no me tengo que sentar a revisar bien el baremo, pero lo que les quiero vale. decir es que cuando la organización tiene entre 0 y 50.000 euros,
tiene mayor puntuación y según se va alejando de los 50.000 tiene menos puntuación. Por ejemplo, las organizaciones que tienen más de 75.000 euros de presupuesto, ya aquí van a tener cero de puntuación en este criterio. Y si tienes una puntuación, o sea, si tienes muy poco, también estás peor. Claro, o sea, por eso es muy importante este punto que lo tengan en cuenta, porque ya, por ejemplo, tener cero aquí les puede afectar, o sea, ya ustedes saben que si les conviene o no presentarse. Principalmente se los comentamos esto para que hay organizaciones que pueden tener proyectos muy interesantes, pero ya tienen 9 puntos de entrada menos que las demás organizaciones porque son organizaciones más grandes. Entonces hay que valorar si efectivamente les merece la pena a uno hacer el esfuerzo de formular. Claro, y si está por debajo, que veo que hay una pregunta parecida, como que si son muy pocos ingresos, porque nosotros somos una organización muy nueva, en ese caso también estaríamos lejos de los 50.000 y sería poca puntuación. No, o sea, es lejos de los 50.000 hacia arriba es cuando hay Ah, menos puntaje. ah, De vale, cero si no, no hay a problema. 50.000 es lo que más. Ah, vale, Ajá, gracias. Claro. sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre este punto? No sé si me lanzo, tengo la mano alzada, no sé si Ah, están viendo. sí, hay dos palabras. Lucy, Eh, hola, Vale. buenas tardes para Sí, todas. Lucy, dame un segundo antes de tu pregunta porque ya se me iluminó el cerebro para responder a la pregunta anterior. Vale, en la primera columna, en la primera columna aquí está cero porque estos proyectos para que tú te puedas presentar tienes un presupuesto menor a 49.999, así que este criterio aquí no lo tenemos en cuenta. Por eso cuando tú sumas aquí, todos estos te da 100, porque ese criterio no lo tenemos en cuenta en la categoría de 40.000 euros, porque todos los proyectos que se presentan aquí tienen menos de 50.000 euros de presupuesto. Entonces, efectivamente, aquí en esta categoría no valoramos esto. Donde lo valoramos es en los proyectos que piden 60.000, porque ahí es donde las organizaciones que tienen 50.000 euros o más pueden presentar proyectos, Claro, ¿vale? Es gracias. eso. Ahora sí ya me acordé. Ok, ahora sí, Lucy. Vale, gracias. Bueno, quería preguntar era si se puede presentar un proyecto híbrido de las dos modalidades, que es que sea para apoyo o consolidación, pero con acciones de promoción. Vale, no es posible. Tienes que presentar un proyecto que vaya hacia el interior de la organización, es decir, un proyecto de fortalecimiento organizacional cuyas acciones impacten al interior de la organización. O si no, presentas un proyecto que vaya hacia el exterior, que sea trabajando con la población, con los grupos, los colectivos con los que ustedes trabajen. Y esta categoría es la que estamos viendo el día de hoy. No puedes mezclar ambas cosas porque no vamos a tener cómo calificar una versión híbrida, no tenemos esa opción en este tipo de convocatoria. Ok, ¿alguna otra pregunta? Joana, yo tengo una pregunta en relación al puntaje, si es 0 o 9 o hay por ejemplo, 4 o 5 conforme te acercas, por ejemplo, si tienes 50.000 o 60.000. Sí, según o- te vas alejando de los 50.000, Ujú. esos puntajes interiores dentro de cada uno de estos no los compartimos porque son, digamos, de manejo interno del equipo evaluador. Vale, Pero lo que te puedo decir es que según te vas alejando de los 50.000 y llegas hasta los 75.000, vas teniendo menos puntaje. Pero cuando ya sobrepasas los 75.000 en esa categoría, en ese criterio, perdón, si ya pasas los 75.000, el puntaje es cero. vale, vale. Y tengo otra pregunta que se me ha pasado de lo anterior, de lo que has hablado de del primer formulario. ¿Ese se puede ir llenando antes de presentar el otro proyecto? ¿Se puede ir Sí, avanzando?
¿Sí? Sí, 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 claro, lo Ah, pueden vale. rellenar ya. De hecho, ya hay como 15 organizaciones que lo han mandado y no han mandado su proyecto todavía. Entonces, Ah, ese lo vale. pueden rellenar ya. Lo que sí tienen que tener es claridad del nombre del proyecto, del monto, porque eso es lo que, o sea, vamos a saber que es el mismo proyecto y el monto por eso. Entonces, tiene que coincidir que ya sepan el nombre, que ya sepan si van a pedir 40.000 o 60.000. Básicamente Vale. eso, porque todo lo demás es información de la organización y enviar esos documentos acreditativos. Bueno, vale, gracias. Nada. Mira, Bueno, voy a seguir. Ah, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, Sí, la hay una. Federación Gitana. Quiero Sí, hacer dos preguntas. sí. ¿Puedo reformular, estoy a tiempo para poder reformular el proyecto que he metido 60-40. de 60 a 40? Y la segunda es si puede entrar alguna entidad más. Gracias. A ver, sí, o sea, manden ustedes su ficha y su proyecto con esa información y, a ver, cuando ustedes trabajan en consorcio, cuando ustedes presentan un proyecto que va en consorcio, tienen que saber que se califican a las dos organizaciones. Entonces, todos los criterios que vamos a ver en adelante, que no son el proyecto como tal, pero que evalúan la capacidad de la organización y el enfoque de la organización, eso se califica para ambas organizaciones. Lo mismo los ingresos. Entonces, si tú, por ejemplo, vas unida a una organización que tiene 150.000 euros de ingreso, aunque tú tengas pocos ingresos, al nosotras sumar y hacer el promedio de todo, te va a jugar en contra que esa organización tenga tantos recursos. Lo mismo en los demás criterios, tienes que ver de aliarte con una organización que No, pueda ser perdona. favorable a tu propuesta y que conjugue bien con tu organización. Sí, pero la pregunta no es esa. La pregunta es que me han preguntado si pueden eh, concurrir a la convocatoria esta, que no tiene nada que ver conmigo. Es independiente. También ella. Yo la pregunta. Espera, que está Salvador. Te va a hacer la pregunta. ¿Qué me lo está comentando? A ver, Hola, Ya. deja hola, la cámara. Sí, hola, sí, hola. adelante. Sí. Nosotros presentamos un proyecto para 60.000 euros. Mi pregunta es clara. ¿Yo puedo reformular ese proyecto ahora a 40.000 solamente? Es para que se va a ejecutar la federación nada más. Y la segunda pregunta es, hay una entidad amiga que también, oye, le hemos comentado que está calada también, dando estas ayudas, y si da tiempo a presentarse, nada más. Sí, la convocatoria se cierra el 20 de marzo, así que están muy a tiempo de desarrollar su propuesta y presentarla. Si lo que me está mencionando es que ustedes pasaron ya el proyecto, que tengo dos proyectos que han llegado ya, si uno de esos dos proyectos es el de ustedes y se acaban de dar cuenta que lo han formulado mal porque no tenían esta información, efectivamente lo pueden volver a mandar. Vamos a hacer a partir de este momento borrón y cuenta nueva de esos dos proyectos que ya llegaron y pueden volverlos a enviar esas dos organizaciones si es que en el transcurso de este webinar se dan cuenta de que formularon mal y que no tenían claro lo del presupuesto, que efectivamente yo revisé y le pasaba a ambas. Eso solo lo Mm, vamos a hacer en este caso excepcional porque no habíamos hecho este webinar y solo han llegado dos proyectos. A partir del día de mañana, todos los proyectos que lleguen no van a poder hacer ningún tipo de cambio y se dan por recibidos y son esos los que se van a valorar. ¿De acuerdo? Me dice que le han llegado dos proyectos. Es Sí. que estamos dos técnicos, no sé si el otro técnico ha No, no, pero hecho... no de ustedes, digo de dos organizaciones. No sé Ah, quiénes son. Sí. Entonces, a vale, eso me refiero. entonces, Si es que ustedes lo enviaron antes de este webinar y sí, se han dado cuenta que se equivocaron y que no eran 60, 40, sino 60 o viceversa, y tienen que volverlo a enviar, vuélvanlo a enviar. Solo lo vamos a hacer para estos dos casos que llegaron antes vale. del webinar. Lo mando por email al Sí, al que... mismo correo, siguiendo el mismo procedimiento que ya hemos explicado. Vale, y la entidad que quiere, una entidad amiga esta que quiere participar, tiene de fecha hasta el día 20. Hasta el 20 de marzo. Ujú. Vale, gracias.
Bueno. Bueno, vamos a seguir. Entonces, el siguiente punto es que describen la misión de su organización y el trabajo que llevan a cabo. Aquí, ¿qué queremos saber? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Qué hace su organización? Queremos conocer su trabajo. Queremos saber cuál es su misión, cuáles son sus valores, qué tipo de objetivos persiguen, qué cambios sociales se están buscando, políticos, comunitarios, qué es lo que quieren promover, cuáles son sus principales líneas de trabajo, a través de qué actividades desarrollar en estas líneas de trabajo y cuáles son las personas, comunidades o colectivos con los que ustedes trabajan y también en qué contexto, en qué lugares se sitúa su intervención. ¿Vale? Aquí es narrar exactamente qué es lo que ustedes hacen, a qué se dedica su organización. En el siguiente punto nos van a contar cuáles son los enfoques que orientan el trabajo de su organización. Entonces ahí nos van a contar, bueno, cuáles son los enfoques, marcos, perspectivas, principios que guían la actuación de su organización, cómo estos enfoques se reflejan en el planteamiento de su organización, en sus prácticas cotidianas, en sus documentos estratégicos, en el trabajo que llevan día a día, en las actividades, ¿vale? Entonces, ¿qué experiencia concreta tienen? En la implementación de estos enfoques, cómo se traducen estos enfoques en la práctica. Entonces aquí, bueno, pues no es que nosotras trabajamos con el enfoque de medio ambiente, pues perfecto, nos explican aquí ese enfoque, cómo se refleja en todos estos documentos, procesos, el trabajo que realizan y así con cada uno de los enfoques que para ustedes son prioritarios y que son los que guían su trabajo. Voy a leer varios y entonces luego ya me hacen preguntas. Bueno. Luego les preguntamos sobre los compromisos que tienen con los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ y por la experiencia y trayectoria de la organización con las poblaciones priorizadas en la convocatoria. Entonces, recuerden que esta convocatoria está orientada a organizaciones no solo que estén compuestas por mujeres y por personas LGBTIQ+, que sean de las poblaciones priorizadas, sino también que trabajen con estas, que sus colectivos y las poblaciones con las que trabajen sean estas mismas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Ustedes aquí nos van a contar, bueno, cómo es su trabajo con mujeres, cómo es su trabajo con personas LGBTIQ, y tienen que recordar que esta convocatoria además prioriza que de estas mujeres y estas personas LGBT prioriza a las LGBTIQ, que sean migrantes, que sean indígenas, afrodescendientes, gitanas, musulmanas, trabajadoras del hogar y los cuidados, mujeres con discapacidad y mujeres rurales. Entonces aquí ustedes nos cuentan eso, cómo ustedes a través de su trabajo, de sus acciones, priorizan a estas poblaciones. Y luego nos van a contar en qué ámbito trabajan, si ustedes trabajan solo a nivel local o si trabajan autonómico, estatal, internacional o todas las anteriores y nos explican un poco su respuesta de lo que hayan puesto aquí. Preguntas hasta aquí. Luz Amparo Hola. tenía. Sí, Sí, perdón. adelante. Vale, yo pregunto, bueno, han hablado del formulario rellenar. Esto es aparte del proyecto que vamos a presentar. ¿Hay que rellenar este formulario para poder participar o qué? Sí, les decía al principio, tienen dos cosas que rellenar. Lo primero es este formulario. Si tú te vas a las bases de la convocatoria al punto 13, vamos a volver ahí, Sí, perdona, sí. tienes el link a este formulario. Este formulario nos da la información básica de tu organización y aquí es donde subes documentos importantes que necesitamos y que son parte de los criterios obligatorios, como por ejemplo el CIF, como por ejemplo la política de protección de infancias, si es que van a trabajar indirecta o indirectamente con infancias, bueno, y otra serie de documentos, la declaración de honor, todo eso va en este formulario. ¿Vale? La segunda parte es que rellenas este formulario, el formato de proyecto, y lo envías por correo electrónico con todos los anexos del proyecto. Vale, eso es ya para el proyecto, pero el formulario sí o sí hay que rellenarlo para poder participar, porque ya esto serían las bases del proyecto. Perdona, mi. Exacto. Si tú Vale. envías solo el proyecto,
quedas por Mm. fuera porque no Wow, rellenaste el otro formato. Si vale. envías solo el formulario, quedas por fuera porque no enviaste el proyecto. Tienes que enviar el formulario y el proyecto porque la información completa que necesitamos está en ambos lugares. Ah, vale, vale, muchísimas gracias. Lo que pasa es que yo estuve en el primer, que fue en enero, el primer webinar, y yo escribí algo porque yo en el momento no me había inscrito todavía y no había recibido el link para inscribirme. Lo recibí por otra asociación amiga y ahora lo mismo me ha pasado. Entonces, claro, yo esta mañana, porque desde ayer estoy mirando y esta mañana mandé un mensaje de voz, pero bueno, no sé qué tengo que hacer ahí, bueno, al inscribirme, mandarles otra vez, bueno, y les mandé un correo en este caso. Todas las preguntas que mandes al correo de la convocatoria te las vamos a responder. Lo que es importante es que entres a la página web de Calala, que es donde está la convocatoria, mires la convocatoria, te vayas a las bases, abras las bases, te las leas completas, te leas completo el documento de preguntas frecuentes y con base en eso ya vas a saber y vas a rellenar este formulario y el documento de proyecto. Pero para Vale, eso te tienes que leer toda la información. vale, muchísimas gracias por la explicación. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas. Nada, gracias por todas las aclaraciones que estás dando, ¿eh? Una muy rapidita es que has mencionado como diferentes anexos y la declaración de honor y así, además de este modalidad B que nos presentas, ¿se sube todo por separado? ¿Se adjunta todo en uno? Ujú. Mira, lo que va aquí, que es la declaración de honor, el CIF, tú vas a ver que aquí mismo te lo va pidiendo y no puedes seguir si no lo subes. Aquí si no subes el CIF de tu organización, no puedes seguir rellenando el formulario. Entonces, en este formulario vas subiendo ciertas cosas que te pedimos, que básicamente en este lo que tienes es el CIF, la declaración de honor firmada, el protocolo de protección a la infancia y los documentos que justifican que están al día con Hacienda y con la Seguridad Social. Eso se pide aquí. Aquí, en este, tú anexas al final de tu propuesta, si es posible en un solo PDF, mejor, todos los documentos adicionales que tú quieras adjuntar y que veas necesario. Hay algunos que son, que les ponemos sugeridos y otros que dicen que son obligatorios. Entonces tú miras aquí, aquí te va diciendo en cada uno, por ejemplo, mira, aquí es recomendable anexar la memoria de actividades en caso de estar disponible y otra documentación que se considere relevante para demostrar la gestión de la organización. Entonces, en cada puntito siempre te ponemos que es recomendable anexar. Entonces tú dices, ah, bueno, es recomendable, no es obligatorio, lo anexo, no lo anexo, lo tengo, no lo pongo, sí. Y entonces todos esos anexos los pones después de esta ficha, y si los pones en un solo PDF, mejor. Que no lograste ponerlos en un solo PDF y los envías por separado, bueno, pues también nos facilitas más si los pones todos juntos, pero si los pones por separado, también está bien. Vale, gracias. ¿Y hay un número máximo de páginas que pueda tener la solicitud? Mira, no hemos puesto un número máximo de páginas porque eh, nos hicieron la recomendación las organizaciones en la primera convocatoria que no pusiéramos un Ah, límite porque no podían escribir suficiente. Pero ujú. lo que sí les queremos pedir es que no nos hagan una propuesta de 100 páginas porque es que va a ser muy difícil. Nos llegan 200 proyectos aproximadamente. Imagínate lo que es leer 200 proyectos de 100 páginas. Entonces, por favor. No queremos ponerles un límite en la extensión, pero procuren ser prudentes con la información, evidentemente ser claros, ser claras lo más completo posible todo y todo lo que se pueda ir a anexos, pónganlo en anexos, que eso lo revisamos. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a seguir. Aquí vamos a hablar ahora de esta tabla que es muy importante. En esta tabla, ustedes nos van a colocar cómo está compuesta su organización. Entonces, tanto en cuanto a personas asociadas como trabajadoras, cómo está compuesta la junta directiva o patronato y cuántas personas voluntarias hay. Y para cada una de estas categorías, ustedes nos van a rellenar esto que se va pidiendo aquí.
Hay primero unos datos totales. ¿Cuántas personas hay? Entonces ustedes ponen acá, bueno, hay 20 asociadas, 15 trabajadoras, 5 en el patronato, 0 voluntarias, ¿ya? ¿Cuántas de estas personas, de estas que hemos puesto aquí en el total, son jóvenes? Entonces aquí lo mismo, ¿cuántas de esas jóvenes son asociadas? ¿Cuántas de esas jóvenes son trabajadoras? ¿Cuántas son del patronato? ¿Cuántas voluntarias? Y así con cada una de estas categorías que les vamos pidiendo. Como ven aquí en la parte verde, siempre les decimos que les estamos pidiendo. Estos son datos totales. Luego les pedimos datos que son para mujeres, para hombres y para personas no binarias, ¿vale? Entonces aquí, bueno, pues cuántas de estas personas de todo ese total que ustedes nos han puesto, cuántas se identifican como personas no binarias, cuántas se identifican como mujeres, cuántas se identifican cuántas de estas mujeres se identifican como mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales o asexuales, cuántas de estas personas se identifican como hombres y van llenando cada uno de estos datos. Que no tengo este dato de aquí, pues no lo colocan. ¿Vale? Colocan los datos con los que ustedes cuentan. No estamos exigiendo que ustedes empiecen a hacer ahora un censo, ni mucho menos. Los datos con los que cuenten son los que van a rellenar en esta tabla. Luego tenemos datos que son específicos para mujeres, personas no binarias y personas trans. Y entonces aquí es donde queremos ver cuántas de estas personas son migrantes, cuántas son racializadas, cuántas tienen diversidad funcional, ¿vale? Todo esto. Resulta que una persona tiene diversidad funcional y es racializada, bueno, pues la pongo repetida aquí. Aquí en estos campos es en los únicos que vamos a poder repetir número. En cambio, aquí, si ven estos datos, tiene que concordar con los totales, ¿vale? Porque aquí no habría manera de repetirse. Eso se los digo porque a veces revisamos y entonces está cruzada la información y entonces tenemos que revisar que estos datos concuerden bien para que luego no tengamos confusiones al revisar. Esto lo llena aquí y luego están los mismos datos de cuántas personas migrantes de los hombres son personas migrantes y así para cada una de las categorías de las poblaciones priorizadas que tenemos en este proyecto. Entonces, esta tabla hay que rellenarla pues con detalle y con cuidado para que no contemos dos veces y demás. Excepto, ya les digo, en estos últimos campos, porque efectivamente una persona puede ser racializada, trabajadora rural y además ser neurodivergente, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta tabla? Sí, bueno, no sé si sería en este momento, pero tienen una solicitud de máximos y mínimos de personas a beneficiar. No. Esta convocatoria no tiene máximos y mínimos ni en la cantidad de personas a ser beneficiarias, ni tampoco en la cantidad de personas que componen a la organización, que en el caso de esta tabla es a eso a lo que nos referimos, a las personas integrantes de la organización. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre la tabla? Sí, a ver, yo es que estaba dudando, muy buena, soy María. Estaba dudando a la hora de rellenar la tabla porque entendía que también eran las personas asociadas que integraban la organización. O sea, la asociación lleva 4 semanas y ya hay 80 personas, pero yo hay consultas que no les he realizado, como si son neurodivergentes. Entonces no sabía si volverles a preguntar o no, porque sí que queremos formar grupos de trabajo. No sabía muy bien cómo hacerlo. Bueno, ahí no te puedo decir cómo hacerlo. Lo que te puedo decir es que no, nosotras no queremos obligarles a que tengan que hacer un censo o a que tengan que recabar datos que ustedes no quieren recabar. Toda esta información para nosotras es relevante de cara a la valoración y a los proyectos, pero si tú no tienes cierta información, no te vamos a obligar a que la pongas, tú pon la información que tengas.
Si consideras pertinente, apropiado y que todavía estás a tiempo de recoger la información completa y te anima y te parece interesante para tu organización, adelante, pero no lo sientas como una imposición por parte de nosotros. Muchísimas gracias. Quería preguntar Sí. si se valora, o sea, aunque se pueda hacer o no hacer, se valora mejor que haya más número de personas voluntarias o asociadas o no hay un porcentaje, una baremación. Me refiero a la cantidad, no a que efectivamente haya personas. O sea, me refiero si va por porcentaje o va por número. Vale, aquí lo que te pedimos en esta tabla son números, los porcentajes los sacamos nosotras. No tenemos un mínimo ni un máximo de, ay, necesitamos o queremos que hayan un mínimo de 5 asociadas, 10 trabajadoras y 7 voluntarias. No, no tenemos esos números establecidos. Calala trabaja en todos sus apoyos a organizaciones que son pequeñas en general y que no necesariamente tienen una gran cantidad de personas componiéndola. Entonces, digamos que si son pocas personas en la organización, no tengan miedo de presentar el proyecto porque apoyamos desde organizaciones muy pequeñas a organizaciones medianas. Entonces, no hay un límite. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Perdona, Sí, perdona, para el documento, para poder ir rellenándolo, ¿dónde lo descargo más o menos? Es que me estoy poniéndolo y no lo encuentro. En las bases de la convocatoria que las tienes en la página de Calala, calala.org. Entonces, si te vas a la página web de Calala, vas a ver que abajo en las noticias está la convocatoria del Radix. Entras ahí y ahí es donde te va a salir esta página. Y si te vas a la parte de abajo, están las bases y dentro de las bases tienes todos los documentos y aquí tienes el documento de preguntas frecuentes. El documento rellenable, me refiero, para ir Exacto, en las poniendo. bases, si entras a las bases y entras al punto 13, aquí tienes las diferentes modalidades de documento, depende de lo que vas a presentar. Estás en la modalidad B, que es esta reunión, pues es este que está aquí. ¿Eh? El punto 13 me dices. 13. Sí, pero a ver, sí, estoy aquí para descargar formulario, modalidad A, el B y el B en consorcio, ¿no? Exacto. Entonces, el B es el que tienen que descargar. El B o el A, ¿no? Si lo reformulo, tendría que O ser. el A, claro, efectivamente, a la que ustedes se vayan a presentar. Es muy Venga. importante que cuando elijan la modalidad tengan en cuenta que las organizaciones que se presentan a modalidad A son organizaciones que ya tienen un recorrido y un trabajo acumulado, no muy amplio, pero ya tienen una cierta experiencia en nivel de gestión de recursos, en nivel de planificación, en nivel de gestión de la organización, porque la idea es que esos proyectos apoyan a organizaciones que ya tienen un recorrido, unos aprendizajes, ya que tienen unas lecciones aprendidas y unas necesidades detectadas, y esos proyectos están dirigidos a esas necesidades de la organización que hacen parte de ese recorrido. Si son una organización muy nueva, no les va a ir bien en esa modalidad. Las organizaciones más nuevas deben presentar, bueno, no deben, pero es recomendable que se presenten a la modalidad B porque es donde tienen más chance de tener mayor puntaje. Dale. Ok, había otra pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Mira, si Hola. nuestra asociación tiene, o sea, nos registramos ante la Junta de Andalucía para tener el CIF y todo lo demás, con 3 personas en el cargo de presidencia, secretaria y tesorera. Y luego las otras personas se han ido vinculando a la asociación, pero no las tenemos registradas ante la Junta como socia. ¿Debemos hacer el registro de estas personas antes de presentar la propuesta o con que nosotras tengamos la claridad de que las demás se han ido vinculando es suficiente?
Es suficiente con que ustedes tengan la claridad. Nosotras confiamos en la información que ustedes nos colocan en esta tabla. Vale, gracias. Evidentemente nosotras hacemos pues una serie de verificaciones y esto, pero nosotras confiamos en que ustedes nos están poniendo aquí la información, así que no tienes que hacer ese proceso antes de presentar la propuesta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre este punto? Sí, mira, perdona, nosotros es que Sí. somos una asociación pequeña. Entonces, ¿cómo vamos a contar el total de personas que lo formamos? Quiero referirme a que el cómputo total de personas incluye voluntarios y la junta directiva o Sí, cómo mira, lo, tienes estas cuatro categorías: sí, asociadas, ujú, trabajadoras, junta directiva y voluntarias. Y claro, entonces, para cada una de estas que están aquí horizontales, nos vas poniendo los datos para esas cuatro categorías. claro, si no tenemos trabajadoras contratadas no ponemos nada, ¿no? Exacto, pones cero o no pones nada. Y si, bueno, la junta directiva pertenece, son asociados, evidentemente, eh, pones junta directiva y nada en asociados o cómo. Sí, por favor, colóquenlo solo en una de las columnas, porque si no, es lo que les estaba comentando, que nos quedan Vale, registradas en dos lugares distintos, vale, repetidas, pues. Ujú. vale, gracias. Ok. ¿Algo más? Perdona, yo sí Bueno, un te segundo. pregunto, perdón, bueno, porque me ha quedado una duda que nosotras como asociaciones pequeñas solo podemos presentarnos en la modalidad B. ¿Siempre tiene que ser con un consorcio o podemos presentarnos solas? Ahí sí te digo, bueno, con otra asociación. Mira, principalmente las organizaciones se están presentando solas. Las organizaciones que se presentan en consorcio es porque alguna de las del consorcio no tiene CIF y va con otra en el consorcio para poder presentarse a la propuesta. Pero por lo general en esta convocatoria las organizaciones se presentan solas. Si tu organización tiene CIF, puedes presentarte sola, aunque seas una organización pequeña. Vale, vale, muchísimas gracias. Sí. Bueno, voy a seguir. Bueno, el siguiente punto son las alianzas con organizaciones de mujeres feministas y LGBT y ACUMAS. Entonces, ustedes aquí nos cuentan con qué organizaciones, alianzas, con qué organizaciones, movimientos, redes están involucradas, tienen relación, contacto, trabajo en red y demás. Entonces, aquí pues nos cuentan cuáles y nos describen un poco cómo son esas relaciones y cómo son esos vínculos. Luego tenemos esta tabla que es en la que ustedes nos cuentan los ingresos anuales de la organización. Esta tabla, ustedes ven, aquí tiene un anexo. Vamos a abrirlo. Ah, es que no me va a ver, no sé, creo que no me va a dejar abrirlo. Ah, sí. Entonces, este es un Excel que es donde ustedes nos van a poner los ingresos de sus últimos 3 años de la organización. Si ustedes tienen esto ya en otro formato, pues nos lo mandan en el otro formato que tengan. Este se lo sugerimos si ustedes no tienen ya un formato establecido en su organización. Y aquí lo que hacen es ponernos el resumen. Esta es la errata que yo les comentaba, que tenemos el error, porque es, si ven, es 2023, 24 y 25, pero aquí puse, me equivoqué y puse de 22, 23 y 24. Entonces, acordarse que aquí es lo que dice acá, 2023, 24 y 25, porque lo que estamos registrando, tal como se ve acá en esta tabla, son los 3 últimos años de ingresos. De aquí es de donde vamos a sacar esa información que vimos al principio. Por eso ya aquí sumando estos ingresos de los últimos 3 años y dividiéndolo en tres es que sacamos ese promedio que nos permite saber si efectivamente se puede optar por 40.000 o 60.000. Y luego ustedes nos van a contar aquí en la pregunta 10 si han recibido alguna vez financiación de la Unión Europea.
que han recibido financiación a través de otro proyecto como este es a través de Intermon Oxfam, pues eso sí. Que han recibido financiación de la Unión Europea directa, también, entonces sí. ¿Vale? O sea, directa o indirectamente, si han recibido financiación de la Unión Europea, le ponen que sí y nos cuentan su respuesta, nos explican en el texto ahí cómo, de qué se trata esa financiación o de qué se trató. Lo mismo en Joana, la siguiente, sí, un segundo. Lo mismo en la siguiente, ustedes nos cuentan de dónde provienen sus fondos de los últimos 3 años, entonces si fueron financiados por entidades públicas, privadas, donativos, etcétera, ustedes van señalando aquí todas y si es otra, pues nos explican aquí en el texto cuál otra fuente de financiación han tenido. Sí, Eh, dos preguntas tengo en relación a los ingresos. Por ejemplo, si nosotras recibimos una financiación que es para 2 años y nos dan el 60% por ejemplo, en el 2023, esa cantidad la ponemos, la dividimos lo que corresponde al 2024, ponemos que todo ese dinero ingresó en el 2023. la verdad, como cada una de ustedes prefiera, el tema es que aparezca reflejado, como lo vas a tener o en el 2023 todo, o 2023 y 24 dividido, pero ahí vamos a tener el total, pues nos da un poco igual cómo lo pongas. Entonces ahí sí como cada una de ustedes suele manejar esa contabilidad o ese registro de los ingresos, que yo imagino que será Vale, en los 2 años, ¿no? Dividido en los dos sí. años. Y la Mm. otra pregunta es sobre lo de la financiación de la Unión Europea, porque nosotras, claro, hemos recibido a través de Oxfam y de Calala. Entonces, mencionamos que es a través de estas dos organizaciones o no. Sí, sí, ahí donde dice explique su respuesta, colocas que recibieron un proyecto de vida libre de violencia con Calala y un proyecto de, no me acuerdo cómo se llama, de Oxfam. Sí, Y vale, así nosotras lo tenemos claro. vale, Ahora, que vale. es muy importante aquí tener en cuenta, y eso lo van a tener en este otro formulario que van a rellenar, creo, y es que les vamos a preguntar en algún momento si, o sea, ustedes tienen que garantizarnos que este proyecto que están presentando no lo han presentado a otra convocatoria de la convocatoria SERF 2024. Eh, en algún punto en alguno de los formularios está. Entonces, lo que sí es muy importante es eso. Este proyecto hace parte de una convocatoria que se llama SERF Cities and Values 2024. Esa convocatoria tiene otros proyectos en España, uno que es de Intermon Oxfam, y hay una organización que apoya proyectos de mujeres gitanas que no está en España, pero que apoya proyectos en España. Si ustedes han presentado proyectos a esas convocatorias, tienen que dejar claro aquí que este proyecto no es el mismo, porque nosotras cruzamos información con las compañeras de las otras organizaciones, porque la Unión Europea prohíbe la doble financiación. Y en caso de que si fuera el mismo proyecto, tendrían que dejar muy claro aquí que estas son actividades distintas, que lo que se está pagando es otra cosa distinta a la del otro proyecto. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta en este tema pero creo que lo vamos a ver más adelante con el presupuesto. Sí. No, estamos tranquilos que no hemos solicitado ninguna vez. Bueno, pues perfecto, me alegra. Ahí, Joana, por ahí vamos bien. Entonces, sí, sí. mira, nosotras participamos, bueno, el año pasado con Fundación Calala y el Instituto de la Mujer apenas hemos recibido un primer proyecto que nos hemos hecho con ellas y ahora con Social Power que hemos presentado también un proyecto y hemos salido seleccionada. Entonces solamente tenemos estos dos, pero apenas que vamos a trabajar con ellos. Entonces en este caso, ¿cómo lo hacemos? O sea, tú lo que tienes que hacer es garantizarnos en este proyecto. Hay un momento en que vas mira, ves, aquí mismo, justamente es lo que vamos a ver acá. Está el proyecto presentado, financiado por otras convocatorias vinculadas al CERF 2024 Cities en Values de la Unión Europea. Entonces tú aquí en teoría tendrías que poner que no, porque este proyecto tendría que ser distinto al que le presentaste a Intermon en Social Power, ¿vale?
De Si acuerdo. resulta que vas a presentar el mismo proyecto, vamos a tenerlo más complicado. Vas a tener que poner que sí y en cada apartado del proyecto vas a tener que explicar cómo este proyecto no está financiando las mismas actividades que está financiando Social Power. Así que lo más fácil y mejor es que sean dos proyectos diferentes. De acuerdo, pero entonces si te piden la financiación, sí o sí, aunque todavía no estamos elaborando el proyecto de Social Power, tenemos que colocar lo que hemos tenido dos Sí, financiaciones. Ah, vale, vale. sí, sí, por favor. Vale, gracias. Sí, ¿algo más? Ok, bueno, aquí ya vamos a empezar en el proyecto como tal. Todo lo demás, como vimos hasta ahora, era información de la organización. Y de aquí en adelante, de este punto B, es donde empezamos a describir nuestro proyecto. Entonces, aquí lo primero que van a describir es el proyecto. ¿Qué es, para qué están pidiendo el dinero? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Vale? ¿De qué manera este proyecto está promoviendo la protección, promoción y sensibilización de los derechos de las mujeres, las niñas o las personas LGBT? Y toda esta información de cómo es su proyecto de forma general, la van a poner aquí en el resumen. Luego, pues aquí lo que les estaba explicando, aquí nos cuentan si Muy este proyecto ya fue presentado a otra convocatoria de Citizen Values del 2024 o no. Y como les decía, lo mejor es que sean dos proyectos completamente diferentes. Si es otro caso y quieren explicármelo, me lo mandan por correo electrónico y vemos particularmente ese caso, pero lo mejor es que sean proyectos distintos o que esté muy diferenciado que paga un proyecto y que paga el otro. Luego de eso, van a describir el contexto, de dónde parte su proyecto, cuál es la realidad de la que surge este proyecto y en esa realidad cuáles son las necesidades, brechas, desigualdades de las cuales parte el proyecto que ustedes están presentando. Aquí es una cosa en la que nos podemos extender bastante y explicar qué mucho. frío. Entonces, lo que les pedimos es que intenten ser como muy puntuales y precisas aquí en la información y que si tienen un diagnóstico que han desarrollado, alguna investigación que soporta lo que ustedes están planteando, nos la pongan anexa al proyecto, ¿vale? Luego nos van a hablar de los enfoques prioritarios que van a usar en este proyecto. Entonces, bueno, ¿qué enfoques prioritarios vamos a tratar aquí? El que no, bueno, pues es que yo uso en este proyecto el enfoque de género y derechos humanos, pues lo meten ahí, el de medio ambiente, lo meten, el que sea que ustedes utilicen enfoques prioritarios que van a estar resaltados en este proyecto, ustedes lo van a colocar y nos van a contar de qué manera, a través de estos enfoques, pues se abordan las desigualdades que afectan a las mujeres y a las personas LGBT y a los colectivos que están priorizados en la convocatoria. Luego nos van a contar cuáles son las principales personas protagonistas de este apoyo. Entonces, bueno, pues nosotras principalmente en este trabajo, en este proyecto, vamos a trabajar con mujeres migrantes, refugiadas, con gitanas. Entonces, todo eso lo señalan aquí en este apartado, ¿vale? Si hay algún colectivo que nosotros no hemos señalado aquí, aquí en otro, ustedes lo especifican, nos dicen qué colectivo es ese, ¿vale? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Bueno, voy a seguir. Entonces, luego ustedes nos van a contar cuáles son los objetivos que quieren conseguir y cuáles son las actividades de su proyecto. Entonces, bueno, ustedes han visto que hay unas necesidades, unas desigualdades, unas brechas en ese contexto y de esas brechas priorizan unas determinadas y entonces lo que se imaginan que ustedes quieren lograr con este proyecto vinculado con ese diagnóstico son tales objetivos o tal es tal objetivo. Lo que sea, eso lo van a colocar en esta tabla así que les hemos dado como ejemplo. Y para cada uno de esos ejemplos van a poner las actividades que están vinculadas. ¿Cómo voy a lograr yo esta meta, este objetivo que me estoy definiendo?
Aquí ustedes pongan tantos objetivos y actividades como consideren que es pertinente para su proyecto y como consideren que es pertinente al presupuesto y al cronograma que se puede desarrollar en 2 años. Entonces aquí ustedes copian esta tabla varias veces y desarrollan esta estructura de su proyecto. Y luego nos van a decir cómo van a medir estos logros, estos objetivos. Entonces aquí van a poner el objetivo cada una de las actividades y el indicador es cómo lo van a medir y la fuente de verificación de cómo lo van a medir. Entonces, la idea aquí, por ejemplo, es que si yo tengo un objetivo que está orientado a fortalecer el trabajo en red de las organizaciones de mujeres de un determinado lugar y para cumplir ese objetivo voy a realizar 5 talleres, pues mi indicador tiene que ser justamente ese cinco talleres realizados, llevados a cabo con la participación de al menos 200 personas. ¿Y qué fuentes de verificación puedo colocar aquí? Pues puedo colocar las listas, puedo y debo colocar las listas de registro de las personas participantes, fotografías de los encuentros, una ayuda a memoria, un acta, una sistematización del evento, yo que sé, un video que se haga posteriormente a las reuniones. Entonces, con respecto a cada una de las actividades, ustedes le ponen un indicador que les permite medir que esa actividad efectivamente se ha hecho en un determinado nivel, llegando a un determinado logro, y la fuente de verificación es lo que nos va a permitir ver que efectivamente eso se cumplió, ¿vale? Aquí es muy importante que tengan esto en cuenta porque cuando vamos a hacer el seguimiento de los proyectos, vamos a ver esto con mucho detalle. Vamos a ver que efectivamente se tengan las fuentes de verificación, se hayan cumplido los indicadores para cada una de las actividades y objetivos que ustedes han planteado. Y esto es especialmente importante en caso de que la Unión Europea realice una auditoría de los proyectos, se va a ir directamente a ver que ustedes han cumplido esto. ¿Vale? Entonces, es clave, este es el corazón de su proyecto, es muy importante que lo trabajen con mucho detalle y cariño. Luego, pues ponen el cronograma. El cronograma es de 24 meses. Ustedes van a poner cada una de las actividades aquí en este cronograma, cuándo es que se va a desempeñar. Los proyectos no pueden tener 18 meses, ni 23, ni 21, ni 25. Todos los proyectos de esta convocatoria deben implementarse en 24 meses. Van a empezar en septiembre de 2026 y van a terminar a finales de septiembre de 2028. Entonces, este es el cronograma que ustedes tienen que rellenar para cada una de las actividades que en el apartado anterior propusieron. Y finalmente van a hacer el presupuesto de su propuesta. Y entonces aquí pues tienen que ser muy coherentes tanto con el cronograma como con todas estas actividades que ustedes se han propuesto, porque nosotras lo que vamos a evaluar es que este presupuesto sea pertinente a lo que han planteado, coherente, que realmente con estos recursos, de la manera en que ustedes los distribuyen en cada una de estas categorías, van a poder ustedes desarrollar las actividades que han planteado. Como ven, aquí tienen diferentes rubros dentro del presupuesto. Pueden meter presupuestos en temas de personal y salario de la organización, pueden pagar alquileres, pueden pagar material fungible para las actividades, pueden pagar gastos de comunicación, de mensajería, de difusión, pueden pagar también gastos que tengan que ver con cuidados y autocuidados, con publicaciones, consultorías, por ejemplo, que van aquí en servicios profesionales, por ejemplo, viajes también. Y aquí es muy importante saber que este proyecto, como habrán visto en las bases, financia actividades en el Estado español. Entonces es importante que vean que esos viajes tengan que ver con acciones en el Estado español,
Lo máximo de lejos que se podría ir es si fueran a hacer alguna actividad de incidencia, digamos, en Bruselas, en la Unión Europea, pues ahí efectivamente se podría meter dinero de viaje, pero digamos que la mayoría de gastos o todos los gastos, digamos, que están en estos proyectos tienen que ser ejecutados, contratados, desarrollados en el Estado español. Bueno, tienen también otras opciones, gastos financieros, gastos legales, equipos o otros gastos tendrían aquí que especificar en detalle y también pueden incluir un 7% de costes indirectos en su presupuesto. Ahora, hay una cosa que es clave cuando hagan esta formulación y cuando hagan este cronograma y vinculado también con este presupuesto. Y es que el proyecto Radix para esta convocatoria va a tener dos desembolsos. Cuando ustedes firman el convenio, en el mes de septiembre se les hace la primera transferencia, o bueno, intentaremos que sea antes para que puedan empezar en septiembre a principios de los proyectos, pero el tema es que la primera transferencia va a ser del 33% de la financiación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que ver en mi calendario que yo para estos primeros 12 meses solo tengo el 33% del presupuesto que me van a dar. Y el otro 67% me lo van a dar el mes 13 después de la aprobación del informe intermedio. Entonces, ¿cómo distribuyo mis gastos y mis actividades sabiendo que estos primeros 12 meses solo voy a contar con el 33% de esos 40.000 o 60.000 euros que he pedido y que a partir del mes 13 voy a tener el otro 67%, ¿no? Entonces, eso es clave para que lo tengan en cuenta a la hora de planificar y de hacer su cronograma. Algunas organizaciones nos preguntaron el día de ayer si en estos primeros 12 meses ellas pueden adelantar dinero para hacer más actividades y que luego, pues como les entra el dinero aquí en el mes 13, pues lo cubren. Entonces, digamos que no queremos animarlas a que hagan eso y tampoco queremos desanimarlas. El tema es que en este mes 12 ustedes nos van a tener que pasar un informe intermedio y esta financiación, este segundo desembolso, depende de que este informe intermedio sea aprobado por Calala, que las actividades se estén desarrollando correctamente, de que todo lo que los compromisos con la Unión Europea se estén cumpliendo, porque ustedes saben, según las bases de la convocatoria, que los compromisos que ha asumido Calala con el Radix descienden a las organizaciones, así que ustedes tienen una serie de compromisos que cumplir. Entonces, idealmente, efectivamente, se aprobará el informe y en el mes 13 recibirán su siguiente desembolso, pero como no es algo que tenemos 100% seguro porque cualquier cosa puede suceder, por eso no queremos animarles a que se metan en deudas, a que pidan préstamos, a que adelanten dinero y lo ideal creemos es que gasten en la medida en que tienen disponibilidad del presupuesto que les vamos dando en la primera transferencia y luego en la segunda transferencia. Preguntas. Muchas. No me lanzo. Quisiera preguntar, o sea, sí, por ahí una compañera ya estaba como escribiendo eso, es decir, si nosotros en la primera justificación que tenemos que hacer del informe intermedio es técnico y económico, o sea, pues, claro, tenemos que justificar los gastos de todo el primer año, ¿no? Entonces, lo que tú bien decías, si no podemos meternos o no nos sugieres que nos metamos en deuda, es decir, si nos metemos igualmente, presentamos, digamos, todos los gastos también que hayamos ejecutado todo ese primer año, porque igualmente, como son gastos del año 2027, ¿no? Esa primera parte del 2027, pues igualmente, luego cuando nos hagáis el segundo desembolso en septiembre, pues, digamos, estamos como dentro del año en curso, ¿no? Y que imagino que entonces eso que tenemos que hacer, el informe es técnico y económico. Y luego tenía una pregunta y es,
En caso de que las más arriesgadas quisiéramos pedir un préstamo para cubrir esa primera parte del año 2027, si hay gastos de intereses y eso podríamos meter en la partida de gastos financieros, en la partida. Bueno. Vale. Y por último, Bueno, yo así que, no sé si me vas contestando, te dejo ya la última pregunta que tengo, que es si sí, dale, dale. la última sería que si los salarios, el salario de los técnicos, que si el tiempo de vacaciones que estima la ley, pues si va a estar una técnico trabajando en el proyecto 2 años o un año, el tiempo de vacaciones está cubierto por el proyecto, porque hay proyectos que no te cubren esos tiempos, ¿no? Entonces, para tenerlo claro también. Vale, antes de responder, te voy a ir a encender la luz que está un poco oscuro. Un segundo. Ok, gracias. Bueno, pregunta uno. Mira, bueno, no era una pregunta, pero te lo voy a aclarar. El informe que les vamos a pedir a ustedes, a las organizaciones que resulten financiadas con el Radix, no va a ser financiero, sino solamente técnico. Eh, por eso, el seguimiento a los objetivos y actividades, indicadores, fuentes de verificación va a tener que ser como muy riguroso, muy cuidado, porque es ahí donde nos vamos a centrar. Ahora, esto no quiere decir que ustedes no tengan que llevar, como lo dice la ley, todo el control, contabilidad, gestión de gastos que por ley debe cumplirse. ¿Eso qué quiere decir? Pues que como lo saben, porque ustedes tienen CIF y tienen que declarar ante Hacienda y demás, pues todos los gastos tienen que hacerse con facturas, facturas legales en el Estado español, tienen que llevar su contabilidad y bueno, todos los requisitos infinitos que esto conlleva, ¿verdad? Eh, Nosotras como Calala no les vamos a revisar esa información. De repente cuando vamos a visitarlas, lo miramos con ustedes, vemos cómo lo están haciendo, pero no es como que nosotras vamos a pedirles el informe de eso. Pero sí es muy importante que ustedes tengan todo ese control del gasto muy cuidado, muy bien hecho, porque eventualmente puede venir la Unión Europea a hacer una auditoría y la Unión Europea sí que revisa esa información. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan ese control. A nivel de lo que eso implica en el informe y en los desembolsos, ¿eso qué quiere decir? Que si tú has gastado más dinero durante los primeros 12 meses, tú no nos vas a presentar esa información, de repente nos la cuentas en el informe, que han hecho tales actividades y que ya tienen una ejecución del 90% del primer desembolso o del 120, bueno, lo que sea, pero nosotros no vamos a revisar esa información financiera. Lo que sí necesitamos ver es que al final de los 24 meses, efectivamente ustedes se han gastado el dinero completo que les entregamos. Eso sí, pues vamos a verificar que ustedes en los 24 meses hicieron todas las actividades, cumplieron con todo, se ejecutó todo el presupuesto, listo. Todos esos temas financieros, ya les digo, muy importante que los lleven muy presentes, muy en cuenta, muy al día, porque la Unión Europea puede venir al día uno de que ha empezado su proyecto, al primer año, al segundo año, o puede venir incluso 5 años después que se haya cerrado el proyecto Radix y el proyecto Radix se cierra en diciembre de 2028. Esto quiere decir que 29, 30, 31, 32 y 33 hasta diciembre de 2033 puede venir el 24 de diciembre de 2033 la Unión Europea a hacerles una auditoría y revisarles las facturas de este proyecto. Entonces, esto también se conecta con un tema muy importante y es que esta financiación, a diferencia de otras financiaciones que tenemos en Calala, no es una financiación flexible. Es una financiación que viene de un financiador público que tiene una serie de requisitos muy estrictos, que tiene unos compromisos que nosotras como Calala, como organización, hemos firmado y que debemos cumplir. Y esos compromisos recaen también sobre las organizaciones que reciben esta financiación. Es decir, que ustedes si en algún momento salen elegidas dentro de este proyecto, en el convenio que van a firmar, van a aceptar todas esas responsabilidades que vienen desde la Unión Europea y que van a tener que cumplirlas
hasta diciembre de 2033, que tienen que guardar toda la documentación del proyecto, por ejemplo. Eso por una parte. El tema de los intereses no podemos cubrirlos con este proyecto. La Unión Europea no nos permite cubrir intereses de préstamos para ningún proyecto. Y el tema de las vacaciones, sí, porque digamos que lo que se espera es que si se hace algún tipo de contratación, se haga respetando la legalidad española en toda su integralidad. ¿Ya? Ok, ¿Podría hacer una gracias. pregunta? Sí. Creo que me he solapado con alguien o no. No, creo que ya, pues, Ah, vale. Queríamos hacer una contratación de una persona a media jornada durante un año. ¿Eso sería posible si esa persona tiene otra media jornada eh, trabajando en otra, o sea, con nuestra asociación está trabajando ya, pero pues es con otros, con el ayuntamiento, con otra asociación? sí, o sea, no te puedo responder si no, o sea, lo que te puedo responder es que siempre y cuando se cumpla la legalidad española puedes hacerlo. Y en este Vale, caso entiendo que si se cumple, entonces lo puedes hacer. Pero digamos que todos los temas de contratación, simplemente lo que pedimos es que se cumpla la normativa del Estado español. ¿Vale? Karel, adelante. Hola, has dicho una cosa que dije, uy, importante. Has dicho que toda la contratación del personal, todo lo que se haga tiene que ser en la legislación española. O sea, que no puedo tener, por ejemplo, es que en donde estoy hay una persona que tiene su residencia fiscal en Suiza, con lo cual desde Suiza es donde emite sus facturas. En este caso no se podrían aceptar porque están fuera de la Unión Europea o fuera de España. Exactamente. No se No pueden se tener puede. gastos fuera del Estado español. Wow, pregunta importantísima, ¿no? Para mí, wow, Sí. wow. Ya te Muchas digo, gracias. máximo, en caso muy excepcional, se puede tener un gasto en Bruselas porque ustedes fueron a hacer una visita a la Unión Europea, pero es una cosa excepcional. Tiene que ser gastos en España y como máximo en un país de la Unión Europea como Bruselas, pero no más. Ya, vale. Pero también, esto también, ¿cómo se llama? Es aplicable también a los proyectos de organización. O sea, tanto para la Sí, A como para el B. Vale. Es una cosa. exacto, Y luego para todos los proyectos. me Ujú. quería asegurar, el IVA no está incluido para las personas que ¿cómo se llama? Que hacemos presentación de IVA, ¿no? Porque lo retornamos, ¿no? O sea, que tiene que ser el presupuesto sin IVA, el que tenemos que presentar a vosotras. O hay O alguna sea, manera de si, estipular, si no es recuperable, el IVA va metido dentro del proyecto, ¿me no, entiendes? en este Pero caso es recuperable. si es recuperable, lo que suele pasar en estos proyectos es que no se incluye efectivamente. Sí, Perfecto. Muchas gracias. a ti. Lucy, Me queda un poco esa duda frente a lo que dijiste en el caso de acciones que tengan que ver con incidencia y abogacía en donde España, o actores multilaterales que obviamente están en sedes europeas, pero en donde España tiene responsabilidad, no podían entrar esas acciones. Además de Bruselas, por ejemplo, Ginebra sí, o... sí, sí, eso es a lo que me Vale. refiero, que como máximo podemos tener gastos cuando van a hacer acciones de incidencia en algún país de la Unión Europea. Pero si me dices, no, es que me voy a ir a Nueva York a hacer una acción de incidencia, no se puede en este proyecto. Solo si fueras a hacerla en algún país de la Unión Europea. Y otra consulta frente al personal. Eh, bueno, creo, solo para aclararme mucho más, porque algunas de las compras ya han hecho parecida, personal técnico del proyecto contratado es posible y es distinto de prestaciones de servicios, de personas contratadas para servicios específicos.
Exacto, tienes o puedes meter dinero o digamos una parte del presupuesto en personal o también tienes esa otra categoría de servicios técnicos cuando vas a contratar algún tipo de servicio, consultoría, investigación. ¿Ya? Vale, perfecto. Sí, Isabel. Sí, vale, a ver si lo sé plantear. Cuando nosotras pedimos el proyecto y, por ejemplo, se nos ha concedido, son 40.000 euros lo que, no, lo que se da, me refiero que, por ejemplo, nosotros hemos presentado en proyectos por ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga, tú pides un presupuesto, pero luego el Ayuntamiento pues te regula el presupuesto. Tú a lo mejor pides 10.000, pero te da 5.000 y tú tienes que ajustar las actividades a este cambio. Si nosotras, o sea, tenemos que hacer el presupuesto para 40.000 y se dan 40.000. Exacto, si tú pides 40.000 y digamos que cumples con los requisitos que dijimos de no pasarte de los 49.900 de presupuesto anual, no sé qué, bueno, pues si pediste 40.000, son 40.000. Son Si 40. pediste 60.000, son 60.000. Vale, que no son 30.000, o sea, yo me pongo 40.000 porque no somos más Exacto, de... y tampoco Vale, vayan a presentar un presupuesto de 38.700 ni de cuarenta y eso, un mil ok. quinientos. O sea, el presupuesto es o de 40.000 o de 1000 o 60.000. Perfecto, muchas gracias. Nada. Luz. Ok, de nuevo por aquí. Se me olvidó preguntarte si los costes de gestoría pueden ir en gastos legales, en gastos financieros, Sí, tienen sí, que ir puedes en meter la gestoría. indirectos. ¿En gastos legales? Sí, yo creería que sí puedes meter los gastos de la gestoría. Mm. Vale, De todas solo mis maneras, alimentos ¿sabes limpios. qué? Voy a hacer una consulta con este tema, pero yo entiendo que sí. Ahí me entra como la Igual si duda. mañana me resulta que encuentro que no se puede, mando un correo a todas las personas que estuvieron en este webinar. Ay, Eh, pero en teoría yo diría que sí. ujú. Hola, perdona. Espera, Disculpa que te voy a hacer tenemos, una pregunta, perdona que no tu nombre. Y lo otro que me llamó la atención cuando mencionabas que como no se trata de una financiación flexible y algunas de las personas que quizás estamos más familiarizadas con los fondos de la Unión Europea y estamos más acostumbrados a trabajar con fondos flexibles. Eso quiere decir entonces que el 100% de todos los gastos que tengamos durante el proyecto lo tenemos que tener justificados, incluyendo los gastos indirectos, que suelen ser cosas que normalmente no se tienen que justificar, solo se justifican con una declaración responsable. Pero entiendo que cuando decías que no se trata de una financiación flexible, quiere decir que el 100% hasta el último céntimo tiene que estar completamente y debidamente justificado. Entiendo que entonces, como no se pide en el informe intermedio, en el informe final tendremos que presentar toda la documentación y asimismo guardarla por 5 años o más. exacto, sí, sí, sí. Es muy importante tener en cuenta eso, que ustedes van a, o sea que aunque nosotras intentamos flexibilizar lo más posible y por eso no les vamos a pedir el informe financiero y demás, eso no quita que el financiador sea la Unión Europea y que la rigurosidad en el control del gasto y de la ejecución de los proyectos sea muy alta. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, llevar muy presente todo su control contable, que todas sus facturas, todos sus gastos estén bien registrados. En caso tal de que algún día nos llegue una auditoría, pues muy contentas porque lo tenemos todo, porque si no nos vamos a ir muy tristes porque nos toca devolver plata. Entonces, mejor tener todo controlado. Isabel, Perdona, a ver, sí, dígame. perdona. Eso, Sí. con el tema de los cuentas, tonteros, por ejemplo, pides 40.000, que esté todo detallado, en los gastos que ha hecho, tontero. ¿Es obligatorio o no es obligatorio auditarlo por un auditor? No, no es obligatorio auditarlo, no, no tienen que hacer ninguna auditoría, pero sí mantener pues la gestión lo más rigurosa posible que puedan del gasto, por lo que les digo, porque aunque no hagamos auditoría, aunque no hagamos el informe financiero, puede venir una auditoría de la Unión Europea. Isabel,
Perdón, ya había hecho la pregunta, no he bajado la mano, disculpa. Ah, vale. Ok, Lucy. Sí, perdón, me surgió otra pregunta. Eh, y se me acaba de olvidar. Déjame que ya la recupero. Tenía que ver. Ah, vale. No sé si me estoy regresando a un punto que ya creo que hablaste, pero a ver, se entiende que podemos estar con registro en cualquiera del territorio de las comunidades autónomas, aunque se muestre un trabajo estatal. Sí, sí, esta convocatoria está orientada a organizaciones sin ánimo de lucro que tengan registro en cualquier registro del Estado español que cuente con su CIF. Entonces, donde estés registrada, no importa, aunque tu trabajo sea en varios lugares, ¿sí? Gracias. De nada, Clarisa. Sí, nada, yo tenía una duda con respecto al tema de los resultados, porque en la modalidad A, cuando vi el formulario, aparece como una matriz del marco lógico y en la de la modalidad B se plantea parecido, pero no pone, en el planteamiento no se ponen resultados. Ponemos solo, en este caso, en la modalidad B, ponemos solo objetivos. Ponemos los objetivos y a los objetivos vinculamos actividades y a las actividades indicadores. Esa es un poco la lógica que tenemos en esta modalidad. Sí Vale, es un poco distinto de una modalidad a la otra, pero bueno, la estructura es básicamente la misma. vale, gracias. Sí, Andrea. Hola, buenas. Yo quería preguntar sobre el tema de presupuesto, el tema del personal o salarios, si tiene que ser a través de contratos o puede ser a través de facturas puntuales, porque nosotros hasta ahora hemos trabajado con subvenciones bastante más pequeñas, entonces lo que hacíamos era pues una factura del taller que impartíamos de forma concreta. Entonces, bueno, preguntar esto y también si dentro de ese gasto de personal simplemente se podría meter la implementación directa de actividades, talleres y demás, o grupos de apoyo, o si habría otro tipo de actividades pues, organizativas o planificativas que también se podrían incluir. Eh, Eso principalmente. No entendí tu segunda pregunta, pero también es porque me despisté un poco. Te voy a responder la primera y luego me repites la segunda. Vale. Eh, de la primera pregunta, lo pueden hacer como ustedes quieran, siempre y cuando se cumpla con la legalidad española, ¿vale? Entonces, eso que es por contratación, un contrato indefinido, que es con otro método de contratación o de asistencia técnica, todo lo pueden hacer siempre y cuando se cumpla con la legalidad española. Eso es una decisión que tiene que tomar la organización de cómo quiere gestionar esos recursos y esos contratos. Repíteme la segunda pregunta, por favor. Vale, bueno, gracias por la respuesta a la primera. Y la segunda me refería a que, por ejemplo, en otra subvención que hemos tenido solamente podíamos incluir como gastos de personal, pues si yo imparto un taller puntual, pagar esas 2 horas que he dado el taller, ¿no? O sea, cobrar esas 2 horas. Mi pregunta es, ¿se pueden incluir, por ejemplo, horas de preparación del taller, horas de organización de las sesiones de evaluativas internas que hacemos en la asociación, otro tipo de tareas más organizativas? Sí, claro, eso, todo lo que la organización decida, lo pueden hacer ahí. Eso tiene que ver también con la autonomía de cómo ustedes van a gestionar ese presupuesto. Vale, vale, muchas gracias. Ok, Marian. Sí, yo quería saber si, bueno, en caso de que, por ejemplo, se nos conceda la subvención y nosotros la subvención se da a partir de septiembre del 2026, pero hemos empezado a hacer actividades antes. ¿Eso se puede incluir dentro del presupuesto o no? No, las actividades tienen que empezar en septiembre de 2026 y terminar en septiembre de 2028. De acuerdo, gracias.
¿vale? El cronograma más o menos está en que en el mes de julio se van a firmar los convenios y en ese mismo mes se van a hacer las transferencias, pero a veces eso se demora un poquito porque son muchos proyectos, entonces de repente algunos van a estar haciéndose transferencias en septiembre, pero digamos que ya desde septiembre se cubre con el proyecto, incluso aunque no hubieran recibido todavía la transferencia y la reciban 2 semanas después, ya desde el 1 de septiembre es la ejecución de los proyectos. Sí, Luz. Ay, disculpad de nuevo, pero es que he visto una pregunta de Sara en el chat que me ha hecho, creo, entiendo que será algo como lo que yo le interpreta, no sé si es que no puede hablar, puede ser que vaya por ahí conduciendo. Pero sí que me he quedado pensando en, ella pregunta qué flexibilidad tiene el presupuesto. Yo me imagino es la posibilidad de que haya modificaciones luego durante la ejecución y o si están establecidos como porcentajes entre las partidas o digamos, claro, nos estamos como anticipando, pero es un poco por saber si durante la ejecución puede haber modificaciones y si y hay modificaciones que tienen que ser autorizadas por vosotras o reportadas o hay, digamos, como flexibilidad en ese sentido, ¿no? Sí, miren, cuando ya se firma el proyecto, digamos, el convenio se va a firmar con los proyectos que ustedes envíen y que sean aprobados. Pero de repente, entre que se firman y demás, ustedes dicen, bueno, no, pero es que queremos cambiar determinadas cosas. No quiero trabajar solo en Sevilla, ahora además que de trabajar en Sevilla, quiero trabajar en Málaga, ¿no? O en el presupuesto ya me di cuenta que no voy a trabajar con personal contratado, sino que todo va a pasar a servicios profesionales, ¿ya? Entonces, todas esas modificaciones las comunican a la referente que van a tener. Ustedes van a tener una persona referente de Calala y entonces ella les dice, bueno, sí, me parece muy bien, estamos de acuerdo, mándame la explicación, envíame el documento con las modificaciones y luego eso se aprueba y se anexa al convenio que hemos firmado. Entonces, digamos, sí se pueden hacer modificaciones, no es como que ya lo que escribieron no se va a poder modificar nunca. Intenten ser, eso sí, lo más precisas que puedan y así no estamos haciendo un montón de modificaciones, pero que si se necesita hacer una modificación, pues la vamos a hacer siempre y cuando no cambie radicalmente la finalidad del proyecto, ni el objetivo, ni la población. Siempre y cuando sean cambios, digamos, pequeños y manejables, se pueden hacer. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Una cosita, buenas tardes. Mira, entiendo que con respecto a la pregunta anterior, si hay que entregar un informe en el mes 12, entiendo que ahí se podrá hacer como una especie de evaluación, ver cómo ha ido el año anterior o lo que sea y ver si ahí hay alguna modificación leve, o sea, en función de que entiendo que esa será aprobada por vosotras, ¿no? O sea, esa parte de decir, bueno, esto no ha funcionado, esto sí, esto tal, aquí los objetivos, falta reforzar esta parte o alguna cosa por ahí y meterle un poquito más a alguna cosa que, o no, o decir, vamos muy bien, está ahí, va en la línea, todo va saliendo bien, tal, pero al final los proyectos a veces hay variaciones, ¿no? O cosas que igual no hemos tenido en cuenta o lo que sea, o otras variables que no dominamos. Entonces entiendo que esa parte se puede hacer es en ese mes 12, ese mes 13, con ese informe de Sí, intermedio o lo que sea. sí, 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 efectivamente se puede hacer en ese momento o también antes, como les comentaba. Si antes ustedes ya van identificando que necesitan hacer cambios, los conversamos y se hace. Ok, ¿alguna otra? Bueno, Lucy. Sí, por no dejarlo. En cuanto a las beneficiarias, obviamente, y la prioridad es, esto es una convocatoria para organizaciones de mujeres, pero vuelvo a la pregunta de si hay un límite de vinculación desde el enfoque de género de hombres. Sí, sí, sí hay un límite. O sea, si leen las bases de la convocatoria, van a ver que esta convocatoria está orientada a organizaciones de mujeres y personas LGBT
que al menos en un 80% estén compuestas por mujeres y personas LGBT. Y o, es decir, si tu organización está compuesta por mujeres, al menos en un 80% puede presentarse. Si tu organización está compuesta por personas LGBTIQ+, en un 80% puede presentarse. Si tu organización está compuesta por mujeres, pero también por personas LGBT y entre todas suman 80%, se pueden presentar. Si no llegan a ese 80%, no se pueden presentar. Ahí es donde tenemos el límite. Y lo otro es que como nuestro foco y nuestra prioridad de las poblaciones a las que queremos llegar también son mujeres y personas LGBT, por eso en el formulario vas a tener que explicar eso, a quiénes estamos llegando, cómo estamos abordando estas poblaciones, ¿vale? Y eso se va a valorar. Genial, gracias. Disculpa. Joana, yo quiero hacer un... Ay, perdón. Ah, sí, que no levante la mano, pero bueno, pensé que ya no. A raíz de la pregunta de Lucy, claro, lo que me ha surgido es que en algún momento alguna de las actividades que se realizan pueden incluir la participación de hombres. O sea, aunque obviamente el proyecto está principalmente dirigido a mujeres, pero pues eso no quita que alguna acción de formación y demás precisamente pueda estar, participar hombres, ¿no? Exacto, sí, 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 Ah, efectivamente. Y por ejemplo, en los formularios de participación, ustedes van a tener que poner ahí si la persona se identifica como hombre, mujer o persona no binaria, porque esos datos tenemos que, que procesarlos. Entonces, sí, efectivamente, sí, aunque el foco ya saben que es mujeres y personas LGBTIQ con prioridad en personas LGBT, eh, pero efectivamente pueden participar hombres y en las organizaciones hasta máximo un 20% porque el resto de personas deberían ser mujeres o personas LGBT. Karel, Mm, Gracias. Otra pregunta con respecto a la organización. Los estatutos de esta organización no está dicho, dice que la organización trabaja con una perspectiva de género, antirracista y tal cual, pero no especifica que esté dedicada o organizada por mujeres. Entonces me pregunto, ¿sirve, por ejemplo, el certificado de junta directiva donde se muestra que todas son mujeres y sirve una declaración responsable conforme el equipo está conformado el 90% de mujeres y haciendo una relación? ¿Eso serviría? sí, 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 toda la información que tú creas que es pertinente y que nos pueda ayudar a Vale. verificar eso está bien. Efectivamente, para nosotras también, pues vamos a revisar toda la información que ustedes nos pasen, sus redes sociales, sus páginas web, toda la Ok, información que nos perfecto. permita triangular todo lo que está en el proyecto. Genial. Gracias. Sí, Luz Amparo. La pregunta mía es, cuando se emite una factura o que nos las emiten a nosotros de pronto un tallerista o alguien, aquí tiene que ser excepta de IVA, porque nosotras pues trabajamos en esa parte como, bueno, nuestros talleres era de formación y esto, ¿cómo se puede hacer aquí en este caso? Con este proyecto, ¿va con IVA o sin IVA? O no sé, ¿me puedes dar explicación sobre esto? Es que depende del caso, muchas facturas van con IVA, todo depende de lo que sea la legalidad, por eso también es importante que ustedes tengan a sus gestores, sus gestorías que les apoyen en los proyectos, porque son quienes les van a poder responder mejor a esas preguntas puntuales y específicas sobre las facturas y gastos. Em, y bueno, me he acordado de una cosa más y es que es importante que las organizaciones, o sea, no ahora mismo, pero las organizaciones que resultan elegidas para sus proyectos deben tener cuenta bancaria de la organización porque el dinero solo se ingresa en cuenta bancaria de la organización, no se puede ingresar en otra cuenta que sea personal o así. Entonces también para que tengan eso en cuenta.
Ah, muy bien, porque también nuestra asociación, bueno, hemos contratado también un seguro de responsabilidad civil porque al manejar personal y también el desplazamiento, pues también nosotros hemos contratado eso, no sé, pues, bueno, es un punto a nuestro favor, tenemos también el número de cuenta, pero ahí sí es que, claro. Mi duda era esto, depende también de la facturación. Pero bueno, me lo has dejado claro, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, me gustaría preguntar, Sí, nuestra asociación es pequeñita, ya llevamos poco tiempo como asociación, pero llevamos mucho tiempo trabajando con colectivos y en concreto con un colectivo feminista que llevamos pues, bastantes años. Mi duda es, no sé si tiene más interés presentarnos, o sea, nos gustaría presentarnos a nosotras en colaboración para hacer los talleres y diseñar todo con ellos, pero no sé si se complica un poco a nivel organizativo el que se haga en consorcio. Lo podíamos presentar nosotras y en colaboración con ellos, explicitando y contando toda la experiencia que tenemos previa, o sería más interesante que lo pusiéramos directamente las dos. creo que tienen que evaluarlo ustedes internamente, porque como les decía, cuando valoramos si se presentan en consorcio, valoramos a ambas, valoramos los recursos financieros que han tenido ambas en los últimos 3 años. ¿Eso te puede beneficiar o no? Valoramos la experiencia de ambas, entonces lo mismo, puede subirte puntos o bajarte puntos. Entonces tendrías que verlo desde ese punto de vista, de si realmente presentarse juntas les conviene y les va a dar mayor puntuación o si de repente les va a jugar en contra. Lo otro es que lo hagas como mencionas, ¿no? Pues o sea, saben que ustedes van a implementar esas actividades con este colectivo, lo pueden mencionar en el proyecto, pero no ponerlos como pues como una organización que hace parte del consorcio. Claro, o sea, nosotros es como los beneficiarios serían ellas, o sea, en colaboración con ellas bueno, es toda la red que hay tejida con bueno, con todas las Ujú. asociaciones que están. La idea Eso. sería eso. Ujú. Sí, esa puede ser también una opción. Gracias. Perdona, Nada. de acuerdo a la pregunta que dijo nuestra compañera Leticia, mira, se me vino en mente, claro, nosotras presentamos el proyecto solas como asociación, pero bueno, si salimos beneficiadas, bueno, Dios quiera, en este caso podemos hacer red con otras personas, bueno, hacer trabajos en ella, aunque seamos nosotras las Claro. beneficiadas. Sí, 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 claro, y lo pueden poner también ahí, lo pueden especificar en la formulación. Así es. Andrea, Muchas gracias. Hola, buenas de nuevo. Me he acordado que teníamos duda también con el apartado de cuidados, autocuidados y qué tipo de gastos se podrían incluir ahí. Por ejemplo, se nos ocurrió, no sé si se puede incluir algún tipo de team building o algo así. sí, 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 se pueden incluir ese tipo de gastos. Realmente ese rubro está mucho más pensado para los proyectos del tipo A, pero no quiere decir que en este proyecto no puedan meter también actividades que tengan que ver con cuidados. eh, Porque las actividades del tipo A, como están fortaleciendo la estructura y a la organización, sí que hay actividades específicas de cuidados. Pero igual en este rubro pueden meter algunas actividades que ustedes consideren pertinentes y que ayuden a la finalidad del proyecto que están realizando. Vale, genial, gracias. Nada. Luz. Ay, sí, a raíz de la respuesta que acabas de dar es que me quedaba pensando, porque nosotros habíamos interpretado, por ejemplo, el tema de cuidados en proyecto, como los gastos que pudiéramos dedicar, por ejemplo, a cuidar de los menores, de las participantes para que puedan estar y atender a las actividades, ¿no? Eso lo consideramos cuidado. No Sí, sé no, si eso si también es está bien. correcto, ¿no? Sí, está bien, está perfecto que lo metan por ahí. Recuerden que si tienen actividades de cuidados para menores, eso significa que ustedes tienen que presentar el protocolo de protección a infancia, ¿vale? Porque
no hay actividades directamente con menores, ya solo tener espacio de cuidados significa que van a tener contacto con infancias y tienen que presentar protocolo. Ah, pues fíjate, no lo había tenido en cuenta, así que buen punto. Y también entonces volviendo a el comentario que hizo la compañera del tema de seguros, entonces seguros hace parte de la partida de gastos legales. Sí, yo de todas maneras esto de gestoría y seguros me lo voy a averiguar bien y si realmente dijera, "Ah, no, no se puede incluir, les mando un mensaje, pero bueno, en principio sí se puede. Bien, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Nora. Sí, mira, perdona, ahora justo hablando de talleres, era por saber si hay un presupuesto que establezcáis vosotras, qué es lo que debería de cobrar pues las talleristas, o si hay como un baremo de eso, o si os basáis en pues alguna lista concreta, en algún No, listado, algunos precios, presupuestos. no, la verdad que no tenemos una lista completa. Nosotros intentamos ver que el presupuesto sea coherente con las actividades, pero no tenemos como una lista de cuánto tiene que cobrar una tallerista. Eso lo dejamos en manos de ustedes que son las expertas. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya se cansaron de preguntar, entonces vamos a terminar la sesión. Recuerden que si tienen más preguntas, me pueden escribir al correo de convocatorias y entonces ahí yo les respondo. Y les deseamos la mejor de las suertes en sus propuestas. Ustedes saben que aquí se presentan cerca de 200 proyectos y al final solo vamos a financiar unos 32. Así que queremos también como recomendarles ese cuidado y esa preparación para ustedes y su equipo, eh, porque podemos recibir una buena noticia, pero también podemos recibir una mala noticia en respecto al proyecto. Entonces, como saber, ser conscientes que son muchos los proyectos, es poco el dinero, no las vamos a poder financiar a todas aunque quisiéramos. Entonces, pues les deseamos las mejor de las suertes y cualquier pregunta me quedo pendiente para responderles. Muchas gracias, Joana. Buena tarde para Bueno, todas. Buenas bueno, que tardes. estén muy Gracias, bien. Joana. Adiós a todas. Adiós, Chao, que buenas estén muy tardes. bien. Adiós. Buena tarde. Adiós, adiós. Bueno, adiós. Adiós. Adiós, gracias. Adiós. Adiós. Perdona, ¿la resolución de la convocatoria cuándo es? La resolución va a estar en principio que creemos que a finales de junio, Vale, ¿vale? gracias. Ok. Bueno, creo que Berta ya había salido también, ¿no? Sí. Ok. Bueno, Nerea, nos vemos. Chao, gracias. No sé cómo se apaga la grabación. Así ya.